esas características, dentro de ese espacio geográfico, están los cariñas definitivamente clásicas en una crónica de una muerte anunciada. Y un proceso que está poco a poco en una minoría, pero que progresivamente está desapareciendo, a pesar de las políticas del Estado antes y después, a pesar de todas las características legales que existen y a pesar incluso de la participación de la empresa privada que cada vez intenta preservar, conservar la identidad cariña. Pero estamos hablando que de 12.000 habitantes ya tan solo quedan 4.500 efectivamente que pueden decirse que hablan idioma, lengua cariña y viven dentro de sus culturas cariñas. Ya menos del 12% de los niños hablan la lengua cariña y por sus cercanías a centros poblados como el Tigre, en la Mesa de Guanipa, Cantabria y sobre todo a Ciudad Bolívar y a la Orinoquia, y por estar en el corazón de la cuenca petrolífera del Orinoco, por supuesto cada vez están más transculturizándose en un sentido de criollizándose, como ellos dicen, y cada vez es menos lo que existe de la presencia. Sin embargo, hay que reconocer que los gobiernos anteriores y el gobierno actual ha hecho un gran énfasis de estudios de investigación, por ejemplo, como el segundo libro que muestro allí, que se llama Guía Pedagógica de los Cariñas, hecho por PDVSA, el gobierno nacional, donde hacen unos buenos estudios y hay cosas interesantes que decir al respecto. Y yendo un poco a la historia originaria de los cariñas, vale la pena hablarles de esa filosofía base como visión, de dónde vienen los cariñas. Los cariñas básicamente son caribes que penetraron las islas del Caribe, penetraron por las costas norte del estado Suárez, y en ese proceso de buscando caminos fueron y buscando el Orinoco. Y el estado Suárez tiene esa característica que no solamente puede pasarlo del mar Caribe al Orinoco por tierra, es muy fácil, es totalmente plano, sino que hay dos ríos que prácticamente hacen una vía fluvial o una autopista fluvial. Primero el río Gunare, que llega hasta la zona sur en Payaguán. Hay una pequeña meseta y después agarran el río Pao que desemboca directamente en el Orinoco. Es decir, es un estado que está dentro, desde un punto de vista geográfico, dentro de las cuencas geográficas del mar Caribe y la cuenca hidrográfica del Orinoco. Entonces, prácticamente por mar, por agua, era fácil. Ese proceso, característica geográfica, lo permitió que los cariñas fueran gente migrante permanentemente, que se fueran asentando en la zona sur, en la Orinoquia, en la parte de Guayana, y otros hacia el estado Gunare y muy pocos en el delta del Orinoco y en el estado Sucre. Pero el 70% de la población vive en tierras del estado Suárez. Es importante decirles de que ellos, en muchos de los estudios que han hecho, como son y por uno de los más importantes estudiosos de los cariñas, habla de que dentro de su cosmovisión, cuando uno le pregunta a un cariña de dónde vienen, cuál es su origen, y ellos dicen que ellos vienen de un mundo que está reinado por Caputano, que viene siendo su dios general, y el origen de los cariñas es que Caputano en algún momento bajó, como quien dice, de su mundo espiritual a la tierra, y en algún momento se encontró con los farallones de Chimile, que están muy cerca de ellos, que son como una especie de pequeños cañones al estilo de Colorado. En la mesa existen depresiones de río y esos son sitios sagrados de ellos. Y la leyenda o el mito dice de que ellos, aprovechando los morichales, Caputano agarró unas semillas de morichales, las tiró en los farallones y de allí surge el hombre y la mujer, y de ahí surge la raza y el hombre cariña como tal. Posteriormente, la codicia, el dinero, el maltrato y las maldades hicieron que pelearan, y Caputano decidió subir al cielo y dejó en ese mundo cosmológico a los cariñas para que de alguna manera sufrieran o también vivieran en buena paz, un tanto con los espíritus buenos y con los espíritus malos. Pero sin lugar a dudas, la palma de Moriche es como quien dice la semilla, esa esencia de donde surge la etnia cariña. Y por supuesto, los cariñas, aquí está el mundo espiritual, que es el que decía que es el universo, Caputano, el mundo social y el mundo natural donde viven todos los animales. Esta es un poco la esencia de cómo ellos mismos pintan cuál es su origen. Arriba, como ven, el mundo espiritual tiene una serie de dioses, los dioses buenos, y de todo, por supuesto, la cosmovisión asociada también a la naturaleza. Todo, el sol, la luna, las estrellas, todos tienen algún nombre, todos tienen un lenguaje y
una espiritualidad increíble. Tienen su mundo natural y, por supuesto, su inframundo, ¿no? También el mundo de los muertos. Entonces ellos están como en 3 niveles. Esto es casi muy común, casi siempre, casi todas las genias, hay expertos en esta materia más que yo al respecto, pero por lo menos recuerdo mucho el caso de los Wayuu, que es muy parecido en el estado Zulia, que dicen que ellos surgen de una piña, y que de la partida de la piña surge el hombre y la mujer y surge la raza Wayuu. Los Cariñas, al igual que muchos otros, también tienen ese mundo de presencia. Muy bien. Los Cariñas son de verdaderamente una cultura. Cuando uno habla de cultura, estamos hablando de 4 patrones básicos. Para que se identifique con una cultura cariña, viven en un mismo territorio. La gran mayoría vive en la mesa de Guanipa. Para que se identifique que hablan una misma lengua. Y fíjense que este es el abecedario de la lengua cariña, absolutamente completo. De hecho, Mosonji escribió recientemente un diccionario de lengua cariña en castellano, y no es lo mismo hablar de lengua que de idioma, y una de las pocas que tiene un idioma formalmente estructurado con un abecedario formal son los cariños. También tienen, fíjense que también tienen su propio calendario, muy asociado a la dinámica de los ritmos de la siembra y de la naturaleza. O sea, no es un calendario formal gregoriano con meses, sino que ellos tienen el calendario de la naturaleza, de los tiempos del sol, de los tiempos de la lluvia, de los tiempos de la siembra, de los tiempos de saber cortar e inclusive en las plantas como tal, ¿no? Otra de las características, obviamente, de los cariños, obviamente, aparte de vivir en un mismo espacio geográfico, tener una misma lengua, tener una misma raza, biológicamente todavía hay mucha presencia genética importante, bien visible a pesar del proceso de transculturización que ha existido biológicamente hablando, y vemos que tiene como unas mismas características de vida social, a pesar de la llegada del petróleo. Ahora bien, cuando hablamos de características políticas, en Venezuela siempre desde 1945 es que sí que tal vez el Estado venezolano empezó a tomar como responsabilidad de Estado el hecho de la atención al trato de las políticas indígenas. Maximiliano, creo que debemos salir para esta presentación, luego volveremos. No, esto va a ser muy breve. Para que profundice luego. No, en la parte de preguntas tal vez contestaré una inquietud un poquitico básica, pero esto me va a tomar tan solo 5 minutos, no más, lo prometo. En la parte política, desde 1945 hasta la actualidad, vemos que hay un proceso de atención al Estado venezolano al tema de los indígenas. Este proceso, por supuesto, en la Constitución del 61 tuvo, como quien dice, algunos artículos constitucionales muy tímidos, que sin embargo en la Constitución del 99 definitivamente profundizaron en materia legal y ha generado todo un proceso de transformación o piso jurídico para la atención de los indígenas. Tal vez el hecho más notorio es la educación bilingüe, totalmente legal en Venezuela, donde se obligan a que las escuelas en comunidades indígenas, la Cariña no es la excepción, den clases bilingüe, en castellano y en lengua cariña, pero a pesar de eso son muy pocos los que hablan en lengua cariña como tal. Y el proceso de políticas de atención de Estado, hay toda una serie dentro de la misma gobernación del Estado Suátegui, existen políticas como diputados locales, representantes en las asambleas legislativas, inclusive dentro del ámbito municipal es obligatorio la existencia de indígenas dentro del ayuntamiento, cabildo o alcaldías. Tienen que ser por lo mínimo de 7 concejales, 2 tienen que ser representantes indígenas. Dentro de los municipios Frentes y dentro de los municipios Simón Rodríguez, que son los municipios donde están básicamente. Pero a pesar de eso, que cumple con una normativa un poco constitucional, legal, propia de las leyes orgánicas del régimen municipal, también tienen sus propios gobiernos autónomos. Cada comunidad, existen 22 comunidades, la más grande de Tascabaña y Cachama, tienen su propio gobernador, elegibles cada 3 años, y entonces tienen su cacique, que son los tamanaicos. Los tamanaicos cada 3 años hacen un proceso de elecciones populares y eligen a su nuevo gobernador. Casi siempre ha habido un clan o entre la familia Tamanaico y la familia Medina los que han polarizado ese tema. En materia económica, evidentemente, es el petróleo el eje que ha transformado todo. En 1933 se funda la ciudad del Tigre, o llega la aparición del petróleo al oriente venezolano y se genera un proceso de transformación increíble en toda la zona sur del estado de Suárez.
Pero en este proceso de la llegada del petróleo, sin lugar a dudas, uno de los que perdieron mucho fueron los indígenas, porque eran compañías norteamericanas las que asentaron, generaron sus campos, oficina número 1, y generaron sus propios guetos. Tenían el campo petrolero sobre donde vivían los norteamericanos, a las afueras tenían como el campo sur, que es donde venían los venezolanos, que eran los obreros o nómina media, y por supuesto los indígenas tenían sus propios espacios, sus propios ranchos, su propia vida, y tan solo les daban trabajos muy mal pagados o servicios domésticos, y prácticamente no tuvieron ningún tipo de beneficio de la llegada del petróleo y de las riquezas de él. Más bien se transculturizaron porque fueron cada vez dejando sus zonas, viviendo en ciudades ya más organizadas, y prácticamente han quedado una minoría. El proceso de la nacionalización del petróleo en Venezuela realmente llega en el año 75-76, a pesar de que llegaron pequeñas compañías petroleras venezolanas como la Mene Grande, la Menemén y la Mene Grande del Hoy, que era la anterior, y otras. Después estuvo Corpoven, antes de un proceso de centralización completa de las empresas petroleras a través de PDVSA. Estas pequeñas empresas daban algo de asistencia social, pero casi que de tipo mendiguismo, o sea, daban limosna realmente para toda la bonanza económica que había, y no recibieron nada. A partir de la llamada apertura petrolera en Venezuela, porque el petróleo que está en la zona sur de Venezuela era preferible sacar el lomito del petróleo, el petróleo liviano, ubicado en el Zulia, en el lago de Maracaibo, y pequeños pozos de petróleo liviano en la zona del oriente venezolano. El petróleo extra pesado era basura, no era comerciable, no era digno de exportación, pero el proceso de transformaciones tecnológicas como la emulsión inventaron un aditivo químico que permite sacar ese petróleo en piedra, convertirlo en un poco más líquido, transportarlo por oleoductos en 300 kilómetros o más, y meterlo, como que dicen los petroquímicos, y convierten petróleo extra pesado, petróleo mediano o petróleo liviano para la exportación. Ese proceso de apertura se está dando en el Estado Anzoátegui también con las transnacionales, ahora también convenios internacionales del gobierno actual con países como Cuba, Bielorrusia, Irán, Irak, Corea, Indonesia, es decir, una pluralidad en el sentido de la inversión extranjera petrolera en Venezuela, porque anteriormente eran concentradas en su mayoría por compañías norteamericanas. Ahorita hay muchas empresas transnacionales, inclusive universidades. Se generaron inclusive a las universidades públicas en Venezuela, se les entregaron campos petroleros para que los intervinieran y fueran recursos de autogestión. Posteriormente, la agricultura evidentemente es la agricultura conuquera, ha perdido, a pesar de las grandes bondades para el maní, la patilla, la yuca, el casabe. Y por último, solamente valdría la pena mencionarle una experiencia personal, porque básicamente también como historiadores que hemos cobrado en turismo y patrimonio cultural, el Estado Anzoátegui es un estado turístico como tal, y diseñado varias rutas turísticas de sensibilidad del patrimonio turístico como tal. Y desde hace aproximadamente 7 años llevo niños de las escuelas de la zona norte del Estado Anzoátegui, que están a tan solo 2 horas de la comunidad de Cariña, en grupos de 60 y 70 niños, casi que en ciertas temporadas del año, donde hacen encuentros culturales. Y entonces es interesantísimo ver cómo niños de las escuelas públicas o las privadas conviven un día completo con los niños en las escuelas de los Cariñas, y es interesantísimo porque allí, en esa manera de interactuar, jugando entre ellos, hablando entre ellos, se genera toda una dinámica, y es la mejor escuela que se pueda dar para que los niños se sensibilicen y aprendan el tema de los Cariñas. En ese sentido aprenden todas las artesanías con la palma de moriche, aprenden todo el tema de los movimientos sociales, aprenden un poco también el movimiento del problema que existe, porque es todavía algo que políticamente no está resuelto, que es el tema de la demarcación de tierras. Aprenden todo lo que es sus idiomas, sus viviendas, la asistencia social, la agricultura, la caza, la pesquería, y sus 2 grandes manifestaciones culturales, como es el Acatompo, que es el Día de los Muertos, y el Mare Mare. Fíjense que el hotel más importante del Estado Anzoátegui se llama Mare Mare, y el parque temático de agua más importante del Estado Anzoátegui, que está en la zona norte, también se llama Caribe, con lo cual se trata de alguna manera revalorizar y estar presente en la conciencia de la sociedad anzoáteguense caribeña. Para hacer esta decisión. Entonces, ¿qué pasó? Los niños duraron, bueno, una última petición que hace este representante de la comunidad es, y no sé, no sabemos por qué los niños se fueron a Bogotá.
¿cómo es posible que si el vice-DF de Saravena está a cargo de estos niños, porque esa es la zona que tiene que trabajar o administrar, porque los mandan sin autorización a Bogotá? Y eso es un problema, digamos, legal y un error, por decirlo así, del bienestar familiar al tomar esa decisión sin consultar. Entonces, ¿qué pasó? Lo que sucede después es que hay todo un enfrentamiento, y yo pienso que en esto el Estado como el encargado de resolver el asunto, pues tiene como una decisión salomónica, porque trata, digamos, de no emite conceptos apresurados. De hecho pide el concepto del Instituto de Cultura, de Historia, de Antropología, bueno, de varios antropólogos, de psicólogos, el impacto que puede tener para los niños, es decir, digamos que se asesora muy bien para poder dar una sentencia y resolver este asunto de la mejor manera. Entre tanto, la directora de la Casa de Protección, que es la Casa de la Madre y el Niño, ella llega y pone una tutela, pone una acción de tutela a la comunidad diciendo que ella no está segura que los niños al regresar a la comunidad sean realmente bien recibidos, puesto que ellos tienen el antecedente de ser gemelos y que no se está garantizando que se les conserve la vida, que se les trate bien, ni nada de eso. Entonces, ella es la que, digamos, retiene tanto tiempo los niños y no los deja llegar a Saravena. Finalmente, ¿qué pasó? Finalmente, los niños a los 2 años seguían en esta casa de protección. La tutela no prospera, digamos, no procede, porque el concepto prácticamente, bueno, unánime de todos estos peritos que intervinieron en el caso es de que los niños efectivamente deben regresar a la comunidad, puesto que la comunidad se compromete a recibirlos, a hacerles un proceso de purificación y a recibirlos, digamos, de una manera digna para estos menores. ¿Qué pasa en octubre del mismo año? En octubre del mismo año encuentran 2 gemelos muertos en la misma zona en Arauca. No, perdón, en Boyacá, pero del resguardo. Entonces, en el 2002, la señora de la Casa de Protección que les mencionó vuelve y en tutela, o sea, pide como una tutela a la tutela, algo así es lo que sale en la sentencia. Entonces, esto lo que tiene como consecuencia es que la Corte le dice, mire, esto es una decisión que ya se tomó, esto no procede, realmente porque esto ya fue una decisión. Lo que dice la señora es, mire, este es un ejemplo de que esto no va a cambiar, de que el grupo no va a replantear sus tradiciones, sino que esto es finalmente porque los medios de comunicación estuvieron ahí y presionaron mucho la situación. Pero lo que sí queda claro es que, digamos que negociar o hasta qué punto estas leyes ancestrales o esta cultura, como todas en el país, tienen ese peso, esa autonomía real, y cuando el Estado tiene que intervenir, sobre todo en temas tan álgidos como este, que es poner en juego la vida de los menores, que son los de la comunidad. Entonces, digamos que pues la conclusión es que nosotros de todas maneras, como país y como grupo hegemónico, tenemos muchos prejuicios también para poder pues tratar este tema y temas tan difíciles como son los de las minorías étnicas en el país. Muchas gracias. Rosalba Jiménez es la sabedora indígena Juana, que además es una exposición. Bueno, pues escuchando acá desde ayer y hoy, ya que estamos terminando este tema tan importante, la historia del piano, desde las diferentes vivencias
desde las diferentes concepciones, experiencias, y hoy estamos acá, pues yo también escuchando acá a los dos ponentes que son no indígenas, que están tocando el tema indígena, pues desde mi punto de vista voy a dar como algunas claridades de por qué suceden estas situaciones. Como nuestro tema es conflictos culturales y territoriales. Entonces el tema UBA está enmarcado dentro de un conflicto cultural. ¿Por qué un conflicto cultural? Porque los pueblos indígenas, como lo presentó la presentación Cariña, que ustedes vieron rápidamente lo que era la cosmovisión y concepción de mundos. Entonces, dentro de los pueblos indígenas llamados sicuanis, lo que se llama, dentro de la investigación que yo he hecho, que he recorrido, como les dije ayer, América Latina, el mundo, nosotros los pueblos indígenas, ¿por qué nos llamamos indígenas? Culturas amerindias. Pues la diferencia es la concepción que nosotros tenemos del mundo. Todos tenemos una cosmovisión. A partir de esas cosmovisiones tenemos una ley de origen. Y una ley de origen hay unos mandatos. Y esos mandatos no nos vamos a apartar. Eso es el tema del conflicto, porque Occidente ha querido imponer desde hace 500 años, quitarnos del mapa, borrar nuestra ideología, borrar nuestra vida, borrarnos del todo. Eso ha llevado a los conflictos actuales. Y luego Occidente tiene una normatividad que se llama la Constitución Política. Y entonces muchas veces lo de la Constitución Política no va en acuerdo con los pensamientos indígenas ancestrales. Entonces, en ese sentido, es que yo miraría que para poder resolver los conflictos culturales, tendríamos que analizar, ver los contextos actuales. Ella, Cloneman, decía el abandono de los gemelos. Entonces, ¿cómo se puede cambiar una tradición o cómo? Hoy, a la luz de los derechos humanos, yo vi ese caso, yo estuve en Saravena cuando estaba en ese caso, en ese proceso. Entonces uno comienza a mirar, es imposible, hay cosas que no se pueden cambiar y nunca lo podemos cambiar. Es como lo que yo le diría a los cristianos, a los que tienen los seguidores de Cristo. ¿Ustedes algún día van a abandonar la creencia de Cristo? Claro que no, nosotros tampoco iremos a abandonar la creencia de nuestro Dios Sira, de nuestro Dios cubano. Esas son unas ideologías encontradas y las normas están encontradas con las normas ancestrales. Y por eso decían los Suba se han hecho muchas preguntas y yo por lo menos le diría aquí a la compañera que viene trabajando en los Suba, usted como investigadora externa, ¿cómo usted plantearía hacia la institucionalidad y el Estado esa comprensión articuladora, esa comprensión de respeto entre dos leyes encontradas? Gracias. Yo pienso que en eso consiste el reto, ¿no? Yo creo que la Constitución es un buen ejercicio inicial de, pues al menos en el papel, de hacer presión por esta representación de los grupos minoritarios en Colombia y temas como estos, como lo que pasó también con los UBA y lo de la OXI, que lograron finalmente sacar a esta empresa, digamos, de su resguardo, son muestras de que realmente hay mucho por hacer en el cambio real de las mentalidades de la gente acá. Yo pienso que hay que ser más abiertos en principio, pues para uno poder comprender hasta qué punto es tan, pues respetar realmente lo que significa para una comunidad, pues una maldición, porque uno se toca mucho por sus hijos. Hay un concepto de ser humano, el Homo sapiens. ¿Qué es el Homo sapiens para usted? O sea, cuando yo estudié lingüística, a mí me dijeron que era la diferencia entre el animal y las personas.
Resulta que nosotros interiormente hay una diferencia, por eso en las culturas indígenas no hubo discapacitados, ese nunca existió. O sea, no solamente es el UBA es apenas el que se manifestó, el Sicone lo tuvimos, pero calladito, Cayetano, todo el mundo lo callamos, lo que yo le dije la historia identificada. Entonces ahí hay un concepto, y para poder usted hacer un buscamiento judicial tiene que ir a ese concepto. Cuando eres un ser humano, para el 50 un ser humano tiene un concepto, ahorita no es el tema acá, pero es para investigaciones de ustedes que quieran, que vayan a profundizar cuando vamos a hacer estos juicios. Es el tema de los cariños. Entonces acá me parece muy interesante que nosotros aquí en Colombia también conozcamos esta situación de los Carina allá, y lo que más me llamó la atención es un pueblo que está al lado de los pozos petroleros, al lado de la industria, al lado de la economía, y todavía existe, resiste, todavía está ahí en medio de la gran economía, pero el expositor nos decía que está en riesgo, que posiblemente se va a extinguir. Entonces nosotros vemos el tema de la economía, o sea, el conflicto cultural va traspasando ya la cultura, sino al conflicto ya económico, territorial. Y entonces ese tema, a mí me gustaría que él nos profundizara un poquito más. ¿Cómo ese conflicto territorial económico, la resistencia de este pueblo, si habrá posibilidad de que siga existiendo, si hay una cultura, porque hay un elemento de la cultura que me permite resistir. Él dice si la cosmovisión, la espiritual todavía está fuerte, si hay chamanes, hay todavía esa parte de la resistencia, o los Carina que harán para la historia. Eso no me gustaría. Gracias.